Uno cae dedo, botones. Ese, dale al padre. Ese es el del padre. Dáselo rápido, dáselo. Uno, dos, hermanos, agarremos solamente el carril derecho, por favor, para que demos espacio a los transportistas que van hacia sus destinos. Cantemos todos. ¡Qué alegría cuando dijeron! Vamos a la casa del Señor. Ya está Dentro de la iglesia vamos caminando al encuentro del Señor. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. Reliquias de nuestro mártir beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames. Que el Señor traiga sus dones y su paz a nuestra vicaría, ahora que la reciben, y que bendiga cada una de nuestras parroquias. ¡Que viva Monseñor Romero! Cantemos al Señor nuestra alegría por la presencia de las reliquias de Monseñor Romero entre nosotros. Jesús está aquí, alábale que vive. Jesús está aquí, alábale que vive. Alábale, alábale, alábale que vive. Alábale, alábale, alábale que vive. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Ando buscando un avivamiento. Ando buscando el poder de Dios. Ando buscando un avivamiento. Ando buscando el poder de Dios. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grandísima culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten
1980 a las 6:25 p.m. mientras celebraba la Eucaristía en la capilla del Hospital de la Divina Providencia en San Salvador, en sufragio de la señora Sara de Pinto, en su primer aniversario de fallecimiento. La Comisión de la Verdad, fruto de los acuerdos de paz de 1992 que firmaron las partes en conflicto en Chapultepec, México, y dirigida por las Naciones Unidas para establecer las violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado en El Salvador, que sucedió en la década de los 80, determinó que el crimen en contra de Monseñor Romero era un caso ilustrativo de los asesinatos de los denominados escuadrones de la muerte. Por lo tanto, estos habían sido los autores intelectuales y materiales del magnicidio, que hasta el día de hoy ha quedado civilmente en la impunidad. Sin embargo, es oportuno señalar que el beato Óscar Arnulfo Romero tenía claro los riesgos que corría, que una muerte violenta era muy posible en aquellas circunstancias en las que vivía, pues había recibido amenazas de diversa índole y fallidos atentados que hubieran acabado con su vida y con la de muchos. Pero hemos de decir que él nunca buscó ese tipo de muerte, aunque tampoco la evitó. Al respecto, en sus últimos ejercicios espirituales, en febrero de 1980, hizo una providencial interpretación de su muerte. Cito textualmente a Monseñor Romero: mi otro temor es acerca de los riesgos de mi vida. Me cuesta aceptar una muerte violenta que en estas circunstancias es muy posible. Incluso el señor nuncio de Costa Rica me avisó de los peligros eminentes para esta semana. El Padre me dio ánimo diciéndome que mi disposición debe ser dar la vida por Dios, cualquiera que sea el fin de mi vida. Las circunstancias desconocidas se vivirán con la gracia de Dios. Él asistió a los mártires y si es necesario lo sentiré muy cerca al entregarle mi último suspiro. Pero qué más valioso que el momento de morir es entregarle toda mi vida y vivir para Él. Por lo tanto, si hacemos una interpretación de la muerte de Monseñor Romero desde las perspectivas de los asesinos, se podría objetar que quienes lo mataron fueron cristianos católicos y que no lo hicieron por odio a la fe, sino que se trataba de detener la subversión comunista, o sea que se estaba eliminando un enemigo público. Sin embargo, este argumento cae por sí solo, porque ellos eran cristianos nada más sociológicamente hablando, porque en verdad no tenían sentido ni vivencia cristiana, lo que significa que el motivo de sus agresiones fue el odio contra la fe, el amor, la justicia y la opción preferencial por los pobres, vivida y predicada por Monseñor Romero, algo que la Iglesia ha sabido reconocer oficialmente el 3 de febrero del año 2015 y el 23 de mayo cuando se hizo la beatificación, el rito de beatificación en San Salvador. En este sentido, su beatificación pone a Monseñor Romero ante el mundo como un testigo de Jesucristo, de la Iglesia y de los pobres, porque su vida de fidelidad y coherencia cristiana sacerdotal fue una participación de la sacramentalidad de la Iglesia. O sea, su vida es un verdadero signo que se hace presente en el mundo como el cuerpo de Cristo en la historia, caminando con el hombre, con la humanidad, para salvarlo integralmente. Constatamos que Monseñor Romero sabía de una persecución de la Iglesia, no de manera puntual, cuando él fue asesinado. De esa persecución de la Iglesia ya venía fraguando desde la década de los 70, cuando llega el momento culmen, ¿no?, que empiezan a asesinar sacerdotes, catequistas, etc.
Entonces él hablaba de enemigos de la iglesia que tenían un afán de defender posiciones económicas y políticas de corte liberal, sistema que había sido que había demostrado ser caduco, ya que no había resuelto los problemas de las injusticias y las miserias de la inmensa mayoría de los salvadoreños. También dijo que la persecución se debía a que algunos obispos y presbíteros cumplían con su labor pastoral y predicaban la justicia social, de acuerdo a las líneas de los documentos del Vaticano II y Medellín hasta entonces, y al momento de su muerte también Puebla. Por lo que les acusaba de comunistas, de tener posiciones extremas, imputaciones que rechazó rotundamente, a pesar de aceptar que había partes del clero que se declaraba abiertamente marxista y de estar organizados en movimientos revolucionarios. Pero decía de que de ahí a aceptar que la iglesia es comunista había una gran diferencia. En efecto, Monseñor Romero fue de los obispos que consideraban al liberalismo y al marxismo como dos sistemas que habían sido demostrados ser históricamente ineficientes para resolver los problemas de la sociedad. Sin embargo, tenía claro que los pobres cada vez tenían más conciencia de sus derechos y de sus necesidades, reconociendo como legítimo el deseo de salir de la situación lamentable en la que vivían. En este sentido, tuvo cuidado en precisar que la iglesia no era enemiga de los ricos, pero tampoco cómplice de sus intereses, lo que le llevó a afirmar que la iglesia no podía quedarse callada, ni permanecer como simple espectadora ante las injusticias y la desgracia de los pobres. Por esta razón, las palabras de Monseñor Romero sobre la persecución y el martirio abarcan a todos los fieles, tanto sacerdotes religiosos como laicos, que habían lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Hay que recordar que en ese tiempo un catequista, un sacerdote, alguien que se identificaba como católico era sospechoso y habían sido asesinados muchas personas en este sentido, y él ya lo declaraba, ¿no? O lo consideraba como testigos de Jesucristo. En una ocasión manifestó que estaba convencido de que la persecución y el martirio de los cristianos por parte de los poderes de este mundo era una característica o una nota esencial de la misma iglesia, diciendo que la razón fundamental se debía a que la verdad siempre será perseguida. Incluso el mismo Jesucristo había profetizado: si a mí me persiguieron, también os perseguirán a vosotros. Esta vez recordó una pregunta que le hicieron al Papa León XIII: ¿cuáles son las notas que distinguen a la Iglesia católica verdadera? Siendo su respuesta una, santa, católica y apostólica. Agreguemos otra, perseguida. Por lo que concluía que era posible que la Iglesia, que cumple con su deber, no sea perseguida y martirizada, pero su sugerencia siempre será la fidelidad a la identidad y misión de la Iglesia de predicar la verdad, porque es un mandato de Dios, al igual que los profetas del Antiguo Testamento que anunciaban la verdad frente a los embustes históricos, ante las injusticias y abusos de su tiempo, aunque eso significaba estar condenado a muerte. También dijo que la persecución y el martirio es signo de fidelidad. Ponía de ejemplo la teología del martirio del libro de los Macabeos, una visión muy necesaria para un pueblo que necesitaba mantenerse firme en la fe cristiana que profesaban. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha nuestras plegarias y fortalece nuestra voluntad, para que como el beato Óscar Arnulfo Romero, sepamos seguirte con entrega generosa la llamada de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. A continuación, presentaremos unos signos relacionados con nuestro beato mártir, Monseñor Romero. Alba, es una vestidura blanca. El sacerdote representa la pureza que el hombre recibe por los méritos del misterio pascual de Cristo. También significa la penitencia y la pureza
de corazón que debe llevar el sacerdote al cíngulo. Es cuerda o cordón con la que se ajusta el alba a la altura de la cintura. Con el cíngulo el sacerdote ata a la pureza del alba a todo el mundo, a los fieles, y los lleva al altar para ofrecerlo en la celebración. Estola roja, signo sacrificial y poder sacerdotal que representa la sangre de Cristo y la sangre de los mártires, que cuando Monseñor Romero fue revestido con la estola sacerdotal quedó apto para ser mártir. Casulla, simboliza el yugo del Señor y significa ante todo aprender de Él, de estar siempre dispuesto a asistir a la gracia de Dios. Anillo, significa la unión del obispo con la iglesia y su inquebrantable fidelidad a ella y a su diócesis. Cruz pectoral, recuerda la pasión del Señor como momento supremo de su entrega por la redención del mundo. El obispo, al portar siempre sobre sí la cruz bendita, se siente invitado a hacer suyas las palabras de San Pablo: estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Solideo, solideo, simboliza la protección de Dios y la dedicación a solo Dios. Lo usan los papas, los cardenales y los obispos. Si son obispos, el color del solideo es color violeta. Si son cardenales, es rojo. Y el del papa es color blanco. Independientemente del tiempo litúrgico, solo se lo quitan ante Dios, es decir, ante el Santísimo Sacramento, o durante la misa, desde el prefacio hasta después de la comunión. Mitra, signo de la dignidad del oficio episcopal. Sus puntas hacia el cielo recuerdan al obispo que su autoridad como pastor debe orientarse en todo hacia Dios. Simboliza su triple misión de enseñar, supervisar y servir. Debe ser el signo de santidad para